Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo ciclo de Invisibles, la historia de la literatura que no te contaron. Este es ya nuestro cuarto capítulo de esta segunda temporada, ¿cierto? Estamos viendo escritoras del siglo XX. El semestre del año pasado vimos escritoras del siglo XIX. Todo ese ciclo lo pueden ver todavía en YouTube mientras dure la temporada de este Fondo de Fomento a la Lectura 2021, Visibilizando Mujeres. Mi nombre es Diana Rivera, soy directora del proyecto, directora de la Teatral Chile, la compañía que está organizando junto con Ouch, autora chilena feminista, junto a mi querida Paulina Bermúdez. Pauli, ¿estás por ahí? Muy que estoy acá. Ah, muy bien. ¿Cómo Hola, estás? hola. Buenas tardes, querida. ¿Cómo están? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Sí, todos muy, muy bienvenidos. Vamos a agradecer, obviamente, a autoras chilenas. La Pauli es parte de la comisión de formación, ¿cierto? De Ouch, quienes están patrocinando este proyecto junto con el Instituto de Estética de la Universidad Católica y con el Centro Cultural Balmaceda Arte Joven, quienes están ahí apoyando a la difusión de una educación no sexista a través del conocimiento de estas escritoras que nunca se ganaron el Premio Nacional de Literatura, pero que sin embargo es importantísimo conocer. Y tenemos a dos invitadas. Voy a pedir ahí que enciendan camarita a nuestra querida Natacha Oyarzún. Bienvenida, Natacha. Y a nuestra querida Paola Volpato, que enciendan camarita, que enciendan micrófonos. ¿Cómo están, chicas? Hola, hola. Hola, Hola, ¿Cómo están? Hola. hola, muy contenta que me hayan invitado a esta reunión, a esta Exactamente, reunión. esta tertulia online. Una tertulia online, visibilizar estas mujeres, estas grandes mujeres de la literatura del siglo XX chilenas, y que tampoco se conocen o se conocen como de una forma media latera, como hay que leer en el colegio esto, la última Claro. nieve, la bombal, y vamos al rincón del vago a buscar el resumen. Así que muy De- contenta. Sí, súper, de todas maneras. Bienvenida, Natacha, ¿cómo estás tú? gracias, también muy contenta. Sobre todo, bueno, lo que dice un poco Paola, visibilizar, además la obra, que yo creo que es lo más valioso de este ciclo, más allá de visibilizar la figura, que es algo que también se ha hecho, considero que el valor de este ciclo recae justamente en poner en valor las obras. Hablemos de las obras de una vez, ¿no? Eso. De todas maneras, más que de la persona de la obra, sí, de todas maneras. Yo, bueno, vamos a presentar obviamente acá nuestras queridas invitadas para quienes no las conocen, aunque yo creo que a la Pau ahí la han visto, la han seguido. Nuestra querida Pau es actriz de la Universidad de Chile y la hemos tenido ahí de rostro ahora último en Mega haciendo muchas cosas. Pronto se viene Claudia Rau para que la vayan a ver también al teatro, está haciendo teatro, así Sí. que ahí aprovecho de pasar el dato que es importante Muchas porque gracias, Diana. sí, el teatro se llena del boca a boca, así que para que estén atentas a las redes sociales de la PAO ahí con los eventos teatrales que se vienen. Y la Pauli va a presentar a nuestra querida Natacha. Sí. Bueno, primero también quiero agregar que estoy muy contenta de este abril, de esta celebración, de celebrar de esta forma el mes del libro, porque ya lo celebramos completo y tener la posibilidad de visibilizar a escritoras que nos abrieron camino hace mucho tiempo atrás. Así que por acá tengo a Natacha, que es oriunda de Punta Arenas. Natacha es escritora y editora y actualmente estudia bibliotecología. Trabaja en su primer libro de relatos y a lo largo de su carrera ha editado Yo te creo en el 2019, Poeta en prosa, extractos de entrevistas a María Luisa Bombal, que lo tengo acá. Ay, no se alcanza a ver. y, eh, y esto fue el 2020, Fueguinos, una crónica sobre los pueblos australes, 2020 también, y Lengua sitiada, antología de Maja Vial, 2021. Obtuvo la beca de creación literaria en el 2019 y en el 2021 en el género de novela y cuento respectivamente. Trabaja en Editorial Alquimia y es miembro de la brigada feminista Laura Rodríguez. Oye, Así que bienvenidas. importante, estamos con otra escritora contemporánea, ¿cierto? Pero estamos con otra escritora, así que bienvenida Natacha. Sí. Gracias, muchas gracias.
Vamos a comenzar ahora con todo. La Pauli va a comenzar preguntándote Perfecto. el inicio. Como les dije recién, bueno, estamos súper contentas de la posibilidad de visibilizar el trabajo de estas autoras. Esta es la cuarta autora de este segundo ciclo del 2022, y es María Luisa Bombal, como ya les dijimos. Pese a que la autora ha sido mucho más visibilizada, siempre se lee, como le dijo también Paola, bajo el velo de lo patriarcal, y se destacan cosas que no son exclusivamente ni de su obra ni de su trayectoria. Así que Natacha, ¿nos puedes contar quién fue, a qué género se dedicó María Luisa Bombal? Sí, bueno, María Luisa Bombal quizá del ciclo es quizás la más reconocida, la que más se conoce comúnmente en Chile y bueno, en el extranjero, etcétera. Más no por eso merecidamente valorada o dimensionada en sus aportes literarios y todas las contribuciones que generó con una obra tan breve como 2 novelas y un puñado de cuentos, ¿cierto? Como además dimensionar eso, que con esa brevedad todo lo que consiguió y todo lo que aportó. Bombal nació el 8 de junio de 1910 en Viña del Mar, en una dirección que es Pasaje Monterrey 52, que en la actualidad se puede visitar porque es una casa de finales del siglo XIX que en la actualidad es un hostal. Y yo conocí ese hostal. Entonces conocí la casa donde nació ella, ubicada en un espacio que era un paseo, me contaba el dueño del hotel, un paseo a comienzos de siglo de peatonal, donde se iba a pasear la alta aristocracia de Viña Marina, y es allí donde ella nace. Posteriormente, tras la muerte de su padre, se traslada toda su familia a París, que es donde ella de alguna manera se casa un poco con la literatura. Ella dijo, Francia me hizo escritora mía, ahí fue donde estudió literatura en la Sorbona, donde empezó a generar sus primeros escritos también, pese a que en la infancia ya escribía poemas desde muy niña. Y luego de eso es cuando se vuelve a Chile, un viaje significativo ya con 21 años, muy joven, muy como está Paola ahora, en ese mismo look, llega a Chile con esa moda de París, digamos, y es en Chile donde empieza a entablar relación con escritores como Neruda, como la misma Marta Brunet, con quien en su momento fundaron, y con más amigas, digamos, una compañía de teatro, donde actuó Bombal, de hecho, fue su único paso por la actuación oficial, digamos. Y es allí donde ella empieza a decidir ella a qué se va a dedicar, porque también se dedicó al violín, estudió violín de manera muy profesional cuando niña, mientras niña. Después tiene un paso por el teatro, pero es ya en ese momento cuando ella empieza ya a definirse como escritora. Con muchos problemas igual de autovaloración o de autoimagen en ese sentido. Sin embargo, ya después de eso es cuando ella se va a Buenos Aires y es donde se consagra ya definitivamente con obras como La Última Niebla en 1935, La Amortajada en 1938 y después, bueno, en 1939 El Árbol y los cuentos que publicó más tarde. Pero que rápidamente generaron una extrañeza, ¿no? Tanto a nivel latinoamericano. Bueno, en Chile obviamente se publicó después, ella dice, y es un hecho de que se publicó primero en Argentina y tardíamente en Chile. Amado Alonso, que hizo el prólogo de La Última Niebla, la edición chilena, El Nacimiento, decía acá, ¿por qué la crítica local no habrá anunciado La Última Niebla como un libro importante? Se pregunta en la primera línea del prólogo, en la edición chilena, que es un poco lo que vamos a conversar aquí, me imagino, ¿no? Como esta anulación ante un fenómeno totalmente fuera de lo corriente. Así que ella principalmente, que era lo que iba a tu pregunta, cultivó el género de novela y de cuento. Esos fueron sus principales géneros en los que escribió. Natacha, yo tengo una pregunta para ti, que me parece interesante también compartirla con la gente que nos está viendo, que tú hablas de esta obra muy corta, pero ¿cuál es el rol de la mujer? O sea, ¿cuál es el rol que desnuda a la Bombal en su escritura que la hace tan interesante?
Y la hace, o sea, no prohibida, pero editada tardíamente en Chile, por ejemplo. Sí, bueno, en el plano femenino o cómo ella interpretó a la mujer en esos tiempos. Pongámonos en contexto de que en 1934 recién se comienzan a votar las mujeres en las elecciones municipales, o sea, y La última niebla es de 1935, en un contexto de todavía donde no existía esa apertura. eh, Ella comienza a trabajar sobre los lados más recónditos de la mujer en el plano doméstico, por ejemplo, en cuanto a temas de clase, la mujer de su clase, que es desde donde ella habla siempre, que se ve muy claramente en La última niebla, sobre todo, ¿cierto? Como esta un poco represión y cómo la fantasía o elementos más del surrealismo de pronto le permiten a ella hablar o decir cosas que quizá en otro género o en otro estilo no hubiera sido posible, como que se aferra también a esas herramientas del surrealismo o de lo superreal para establecer puentes con la liberación femenina, de hecho con el autoplacer mismo, con el placer femenino. La última niebla es el primer texto donde se describe un orgasmo femenino, algo tremendamente transgresor en su momento. Entonces, esas son algunas de sus claros aportes que son concretos, ¿no? ¿Y tú qué camino crees que abrió para la literatura chilena, para ustedes, las escritoras? O sea, Incluirme, sí. por supuesto. De todas maneras. Eh, es impresionante, yo creo, todo los caminos que abrió Bombal. Eh, por ejemplo, pensando en que quizá ella y Mistral son las primeras escritoras propiamente tal en internacionalizarse, en publicar en el extranjero, en ser traducidas, en significar en un plano más allá de lo local, con mayor relevancia incluso que en el propio Chile. Bombal para muchos fue quien inauguró el género de realismo mágico. Para Goich, por ejemplo, un estudioso de la literatura chilena, es quien inaugura la narrativa contemporánea en Chile. O sea, son muchos méritos en tan pocas obras, ¿no? En una obra tan reducida y todo lo que significó eso. Eh, bueno, para el mismo, lo hablábamos ayer, ¿cierto? En este diálogo, el mismo Juan Rulfo, un escritor muy reconocido por, por una obra también muy breve, pero muy muy breve. significativa, ¿sí? Bueno, conoció a Borges y Borges cuenta esta anécdota que decía que Rulfo contaba que para él en su juventud la obra de María Luisa Bombal había sido muy influyente para él. Y ya después Lucía Guerra, bueno, dice abiertamente que Pedro Páramo es una obra con evidentes influencias de La Amortajada. Entonces vemos que abrió camino en muchos espacios ella misma por sí sola, y también algo que considero, ya más yendo a tu pregunta, como de las escritoras más contemporáneas de la actualidad, algo que valoro mucho de la Bombal fue que escribió muy fuera de lo que se estaba haciendo. ¿Cierto? Esto el naturalismo criollista que preponderaba en ese tiempo, con escritores muy relevantes, con Marino Latorre, Pedro Prado, etcétera, la misma Brunet, pero Bombal hace otra cosa, viene y hace otra cosa absolutamente opuesta, en dirección totalmente opuesta, y eso para una escritora, un escritor, yo creo que es importante, como reconocer que seguir un poco lo que se está haciendo estéticamente no necesariamente es garantía de nada. De repente ir en contra o apuntar hacia otra zona te da más libertad, que es la libertad que yo creo que le permitió a Bombal escribir las obras que escribió. Buenísimo, Natacha, buenísimo. Oye, No, quiero interrumpir sí, obvio, antes obvio. de que Dale hagas la nomás. pregunta. Sí. Cuando yo te hice la pregunta sobre los géneros, tú me decías narrativa y cuento, ¿no? O sea, perdón, novela y cuento, pero ella se autodenominaba poeta en prosa. Exacto. ¿Te acuerdas que conversamos eso ayer? Entonces quería dejarlo ahí también como un puntito. Sí, Claro. no menor lo que, si bien pertenece como al género narrativo, yo me acuerdo que a mí me lo hicieron leer como género narrativo, domina muy bien la figura literaria, es como muy metafórica, Bombal, muy simbolista,
juega con los oximorones, con las metáforas, como bien, bien novedosa su escritura. A mí igual, ponte tú, me recuerda, pasado de que la vimos la semana pasada, Teresa Bilsmont, que también, que ella es poeta en prosa, creo que las dos tienen ese como apasionamiento poético muy, muy revelador. Yo, antes de hacer la pregunta a la Natacha, voy a invitar a la Pau a que se vaya a preparar. La Pau se va a desconectar un ratito para que se pueda concentrar y todo, y después no podamos ver su lectura. Me voy. Vaya nomás, Pau, vaya. Y nada, pues yo lo que te quería preguntar, Natacha, se me había ido el hilo. eh, hemos hablado mucho que, claro, la Bombal es la más reconocida de este ciclo de Invisible, ¿cierto? Está en el currículum escolar, ¿cierto? Igual que la Isidora Aguirre. Quizás sigue, al igual que la Isidora Aguirre, no necesariamente está bien leída dentro del currículum escolar. Pero, ¿por qué una mujer como ella no se ganó el Premio Nacional de Literatura? ¿Cuál teoría barajas tú acerca de su poca visibilización? Esto mismo que contaste, que no se editó al tiro su obra. ¿Qué sucede ahí con su figura? ¿Qué viene a romper? Me imagino que también algo que le pasa a las escritoras, por lo que tú dijiste, que se fue en contra de lo que todos escribían. Quizás qué generó eso para la época. Yo no sé muy bien cómo leerla en torno también a la época en la que ella está. No sé si Sí. ahí puedes comentarnos un poco. No sé si tengo una teoría respecto a eso, pero sí hay un patrón común y que tiene que ver con realzar lo que decíamos en un comienzo, realzar aspectos extraliterarios. Sin duda que una mujer incorrecta en ese plano, con escándalos que en la vía pública, cierto, que ya son conocidos, para qué contarlos de nuevo, pero ese plano incorrecto de su vida, el ligado al alcoholismo también, eh, también su tendencia política hacia una idea más, eh, no sé si decirlo, facha, también yo creo que fueron varias capas que fueron generando este, este lugar aparte, ¿no? Como fuera de, de los nombres posibles para premios literarios como el Premio Nacional, que es muy relevante, ¿no? En este país, sobre todo. Entonces, esa puede ser alguna de las razones, y el hecho mismo, yo creo, no me cabe duda de ser mujer, sin duda, que es un elemento, y el hecho también de no haber sido leída como tendría que haber sido leída. O sea, yo creo que eso es clave. Se ponían por sobre, o sea, se ponían en relevancia otros aspectos de su obra antes que la obra en sí misma. Entonces, y eso hasta hace muy poco. Entonces, yo creo que por ahí va un poco. Era más una leyenda que una escritora. Era más un mito que una escritora. Claro, como que se conformó más como la historia de su vida que la historia de su obra, ¿o no? Claro. Como que en ella se conforma. En ese sentido, a mí me pasa que, bueno, ¿por qué apareció un poco invisibles en como de este proyecto y por qué el Instituto de Estética también nos está apoyando? Es que yo estuve trabajando harto viendo los mecanismos de invisibilización estéticos de las mujeres y mi teoría por lo menos está relacionada con eso, con que en algunas se les ensalza la maternidad o se les ensalza lo femme fatal o la prostitución o el que dirán o las apariencias o la belleza. Hablábamos la semana pasada de que Teresa Bilsmont fue como víctima de ser bella, como muy asediada. Bombal eh, también, sin duda. sí, yo no, sé que ella es preciosa además, pero no, más allá del conflicto amoroso que es conocido y por el cual se la ha destacado, no sé qué tanto bullicio causaba ella dentro de la bohemia de esa época. Me imagino que debe haber causado sensación dentro de los Era muy escritores. protagónica. Era protagónica, sí. Me la imagino a Teresa Bilsmont en ese sentido, como la mujer que entra con el cigarro, ¿cierto? Quizás un poco como más
cincuentera, vamos a ver a la Estela Díaz Barín, que también yo creo que es otro ícono que rompe y que está dentro de la bohemia masculina literaria, porque digámoslo, la bohemia literaria chilena es masculina. Exacto, por eso en Argentina también se halló también María Luisa Bombal, o sea, con Ocampo, con García Lorca en ese tiempo, con Borges, con Nora Lange, un círculo intelectual en eso más abierto que el chileno, que tiende siempre hacia ostracismo, y bueno, y a ese machismo también. De todas maneras, de todas maneras. Y gracias, Natacha. Y ahora quiero preguntarle a la Diana, ¿cómo ocurre esta curaduría con respecto al fragmento que hoy día nos va a interpretar la Pau? Cuéntanos, por favor, y estoy muy ansiosa de saber. Mira, estuve muy tentada de escoger un cuento. Estuve ahí vagando entre las trenzas, que la Natacha por ahí preguntó si íbamos a leer trenzas y todo. Me pasó en algún minuto que los cuentos tenían una estructura narrativa, creo que mucho más fuerte que las novelas. Creo que las novelas tienen algo más de poesía. Entonces me pasaba que sentía que podía quedar demasiado narrado y como poco emocional o poco dramático, como más, como que el teatro le agrega esa capa simbólica. Entonces nos fuimos a La Última Niebla y sobre todo porque, bueno, a mí en mi época me hicieron leer La Última Niebla en el colegio. A mí también. Sí, yo he hablado con algunas profesoras, ya no lo dan a leer en todos los colegios, lamentable. Y sí me acuerdo que cuando la leí, fue caso omiso, o sea, como que nunca se comentó el erotismo de la obra. Como evidentemente yo me di cuenta de adolescente eso, pero creo que nunca cuando estuvimos hablando en clases como que se evidenció que esa narración era fundamentalmente erótica y femenina, como que yo creo Claro. que igual cuando se lee La Última Niebla igual se lee como un poco desde un tabú. eh, ¿Cierto? Como más desde las apariencias. Entonces, escogimos un extracto de La Última Niebla, no escogimos quizás la parte más álgida del erotismo, pero sí un viaje de las contradicciones que tiene la protagonista. Y ahí me parece importante contextualizar, porque obviamente la Pau lee solo un extracto, nos encantaría leer más, pero acá la idea es que ustedes se motiven a leer en sus casas, ¿cierto? Obvio. Además que las obras de la Bombal están en memoria chilena disponible, están en el currículum nacional escolar, o sea, no tiene excusas, no tiene que gastar dinero, está ahí online, lo puede leer desde el celular, la tablet, el computador. Entonces, La Última Niebla es protagonizada, ¿cierto?, por una mujer que se casa con Daniel, con su primo, para que vean la relación. Es una mujer que si no se hubiese casado con el primo hubiese quedado como solterona para la época, ¿ya? Ahí nuevamente igual vemos cómo se empiezan a denunciar estas cosas, ¿cierto? De el rol de la mujer, o sea, como que o te casabas o te quedabas sola en la pobreza, además. Eh, el primo se le ha muerto recientemente su ex señora, ¿cierto? Y deciden este matrimonio y están en una casa de campo, ¿cierto? Entre medio tienen un viaje a la ciudad, pero yo creo que lo que más muestra la obra está relacionado con cómo la protagonista, ¿cierto? Se siente ignorada por este marido, ¿cierto? Sexualmente ignorada, a minutos quizás como con un maltrato, quizás en esa forma en que él hace su vida de campo, como que se despierta y ella no lo alcanza ni a saludar y desaparece y se va a hacer cosas de campo, ¿cierto? Entonces ella está como lidiando con el campo y con su soledad muchas veces. Y previo a lo que va a leer la Pau, como para contextualizar, por primera vez Daniel y ella tienen como un encuentro en la ciudad, como que se pasan de copas, como que pareciera que aparece algo más vivaz en la pareja, pero se diluye rápidamente, se van a dormir. Y acá la Pau agarra el texto de la Bombal, ¿cierto? Después de esa noche, o sea, como pasada esa noche de copas en la ciudad, ¿qué le pasa a ella esa noche con esto de que parece que Daniel cambió, pero no cambió porque tampoco pasó nada, ¿ya? No tienen intimidad. Y ella efectivamente además tiene un referente durante la obra, Regina, que está dando vuelta por ahí, ¿cierto? Como otras mujeres que sí tienen como
esta felicidad de sentirse como amadas o como deseadas por otros, que no es lo que le pasa a la protagonista, ¿cierto? Entonces, vamos a leer La última niebla. ¿Les parece? ¿Sí? Así que voy a invitar a la Pauli a apagar su camarita, a apagar su micrófono, a la Natacha también, ¿cierto? Y ya se nos fue la Pau, el pato, y va a regresar como María Luisa Bombal, ¿cierto? Para leernos La última niebla. Eso. Y el escenario virtual es todo suyo. Por primera vez, desde que estamos casados, Daniel me acomoda las almohadas. A medianoche me despierto, sofocada. Me agito largamente entre las sábanas, sin llegar a conciliar el sueño. Me ahogo. Respiro con la sensación de que me falta siempre un poco de aire para cada soplo. Salto del lecho, abro la ventana. Me inclino hacia afuera y es como si no cambiara de atmósfera. La neblina, esfumando los ángulos, tamizando los ruidos, ha comunicado a la ciudad la tibia intimidad de un cuarto cerrado. Una idea loca se apodera de mí. Sacudo a Daniel, que entreabre los ojos. Me ahogo. Necesito caminar. ¿Me dejas salir? Haz lo que quieras, murmura, y de nuevo recuesta pesadamente la cabeza en la almohada. Me visto. Tomo al pasar el sombrero de paja con que salí de la hacienda. El portón es menos pesado de lo que pensaba. Echo a andar. Calle arriba. La tristeza reafluye a la superficie de mi ser, con toda la violencia que acumulara durante el sueño. Ando. Cruzo avenidas y pienso. Mañana volveremos al campo. Pasado mañana iré a oír misa al pueblo con mi suegra. Luego, durante el almuerzo, Daniel nos hablará de los trabajos de la hacienda. Enseguida visitaré el invernáculo, la pajarera, el huerto. Antes de cenar, dormitaré junto a la chimenea o leeré los periódicos locales. Después de comer, me divertiré en provocar pequeñas catástrofes adentro del fuego, removiendo desatinadamente las brasas. A mi alrededor, un silencio indicará muy pronto que se ha agotado todo tema de conversación. Y Daniel ajustará ruidosamente las barras contra las puertas. Luego nos iremos a dormir. Y pasado mañana será lo mismo. Y dentro de un año, y dentro de 10. Y será lo mismo hasta que la vejez
me arrebate todo derecho a amar y a desear, y hasta que mi cuerpo se marchite y mi cara se aje y tenga vergüenza de mostrarme sin artificios a la luz del sol. Vago al azar, cruzo avenidas y sigo andando. No me siento capaz de huir. ¿De huir? ¿Cómo? ¿A dónde? La muerte me parece una aventura más accesible que la huida. De morir sí, me siento capaz. Es muy posible desear morir porque se ama demasiado la vida. Entre la oscuridad y la niebla vislumbro una pequeña plaza. Como en pleno campo, me apoyo extenuada contra un árbol. Mi mejilla busca la humedad de su corteza. Muy cerca, oigo una fuente desgranar una sarta de pesadas gotas. La luz blanca de un farol, luz que la bruma transforma en vaho, baña y empalidece mis manos y alarga a mis pies una silueta confusa que es mi sombra. Y he aquí que de pronto veo otra sombra junto a la mía. Levanto la cabeza. Un hombre está frente a mí, muy cerca de mí. Es joven. Unos ojos muy claros en un rostro moreno y una de sus cejas levemente arqueada prestan a su cara un aspecto casi sobrenatural. De él se desprende un vago pero envolvente calor. Y es rápido, violento, definitivo. Comprendo que lo esperaba y que le voy a seguir como sea, donde sea. Le echo los brazos al cuello y él entonces me besa, sin que por entre sus pestañas las pupilas luminosas cesen de mirarme. Ando, pero ahora un desconocido me guía. Me guía hasta una calle estrecha y en pendiente. Me obliga a detenerme. Tras una verja distingo un jardín abandonado. El desconocido desata con dificultad los nudos de una cadena enmohecida. Dentro de la casa, la oscuridad es completa. Pero una mano tibia busca la mía y me incita a avanzar. No tropezamos contra ningún mueble. Nuestros pasos resuenan en cuartos vacíos. Subo a tientas la larga escalera sin que necesite apoyarme en la baranda, porque el desconocido guía aún cada uno de mis pasos. Lo sigo. Me siento en su dominio, entregada a su voluntad. Al extremo de un corredor empuja una puerta y suelta mi mano. Quedo parada en el umbral de una pieza que de pronto se ilumina. Doy un paso dentro de una habitación cuyas cretonas descoloridas le comunican no sé qué encanto anticuado, no sé qué intimidad melancólica. Todo el calor de la casa parece haberse concentrado aquí. La noche
y la neblina pueden aletear en vano contra los vidrios de la ventana. No conseguirán infiltrar en este cuarto un solo átomo de muerte. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias. Ay. Acá te están mandando muchos corazones cibernéticos, las más de 60 personas que están conectadas entre las 3 plataformas. Ahí nos pusieron "se pasó" y caritas así como ¡ah! Sí. Maravilloso, gracias a ustedes, dice Eric. Ahí está, estamos tratando de leer sus comentarios, chicos. Yo como que antes de prender la cámara yo ya estaba aplaudiendo, por eso me demoré, perdónenme. Muchas gracias, Pau, estuvo precioso. Me gusta mucho el extracto que escogiste, Diana, obviamente, por esta intensidad, como que vamos en este vaivén entre tensión, deseo, aburrimiento, pena. ¿Cómo te sentiste, Paola? Y también comentamos antes cuando estabas en off que era una obra que ya habíamos leído todas. Luego de esta conversa, como, ¿qué pasó? ¿Cómo lo viste post intervención de la Natacha? Estoy de acuerdo con la Natacha, pero creo que es aún más. Yo también leí a la Bombal en el colegio. También, igual que la Diana, sentí que está completamente invisibilizado el erotismo. Este extracto que escogió la Diana es mucho menos erótico que otros trozos. Hay erotismo femenino de autoconocimiento muy explícito. Y también hay lo que a ella la impulsa no solamente es este marido que no la mira mucho, sino que ella descubre en Regina, que es la cuñada que tiene un amante, descubre no solamente que Regina es feliz, sino que Regina es hermosa en esa transgresión. O sea, al ser un objeto del deseo, a pesar de que está cometiendo una infidelidad, igual como bien galla la Regina, porque ahí viste paciencia de todo, pero a pesar de esto, y eso a ella le produce como mucha rabia, porque siente que al casarse con este primo que acaba de quedar viudo, el primo le ha ido poniendo cortapistas, la ha hecho peinarse como la mujer recién muerta, como que le ha ido quitando femineidad, además vida, pero vida femenina, su juventud, su placer. Y uno de los temas de la Bombal, además de las casas que son cárceles, a pesar de, como decía la Natacha, ella escribe desde la clase, o sea, no escribe desde la ruralidad, no habla de la mujer campesina, sino que ella, a pesar de que habla desde una clase alta, igual siente que hay un encarcelamiento del rol femenino y siempre hay mucho frío. Hay muchas páginas en donde ella describe el frío que hace en esta casa de Hacienda. Y Regina, bueno, tiene el pelo rojo, es puro calor, y entonces a ella en esto va y tiene una escena preciosa en donde se autodescubre en un pozón de agua, y luego, bueno, vienen todas estas situaciones eróticas en donde claro, son fuera de la casa. Después vamos a darnos cuenta que son solo en su imaginación, pobrecita. Pero claro, hay el calor, los tópicos
que usa la Bombal, que son como tópicos que podría ser de literatura. Tú no hablaste de rural, Natacha, tú hablaste, dijiste Naturalista. naturalista. Pero ella los pone y uno los puede leer desde otro lado. O no sé si, yo creo que sí, que se leyeron en Chile en esa época también desde otro lado. Las mujeres que deben haber leído han dicho, esto es, esto es lo que me pasa a mí. Y siento que ahí fue la Bombal como, a pesar de ella también, porque ella en todas las entrevistas que daba y todo, como decías tú, como de ideas bastante fascistas, pero, y ella como feminista, como diciendo, igual es el rol, es el rol. Pero a pesar de eso, ella abre un camino tremendo de autoconocimiento y como de valorizar la sexualidad, y lo femenino y lo de la belleza, que hablaban también. Que la belleza puede ser un yugo también, porque esta mujer, por ejemplo, su gran problema es que se va a hacer vieja y ya no va a poder mostrarse tal cual es, y va a haber perdido esa juventud, que también la está perdiendo porque está en la casa de campo, no la ve nadie más que la suegra y el marido. Pero es un tema, como no soy linda para mí, sino que necesito ser linda para mostrarme. No sé, hay tanta Eh, cosa linda, les puedo contar tantas, como la Diana dirige esto, fue para mí como volver a la escuela, porque, porque la Diana trabaja, yo al principio, la primera vez que ensayé con ella, dije, wow, esta cabra es muy técnica, qué fome, porque es muy técnica, tiene como 1, 2, 3, 4, esto, la palabra, pero, pero ahí mismo nos fuimos dando cuenta que en la poesía, en que la Bombal era muy puntillista en escribir, corregía mucho, le tenían que sonar las cosas. Y, y ahí hay miles de juegos. Aquí en este extracto hay de como palabras. pero no, en donde usa la R o usa la D o hace los, no sé, juegos con luz, luz, sombra, sombra, va repitiendo. Entonces, realmente se puede descubrir en la lectura, no solamente ya, que entretenido esto, o mira cómo pone a la mujer, sino que además hay un goce en lo escrito, en cómo suena, en las palabras que usa. Te iba a decir, mal de formación mío, de, alumna de Fernando González. Fernando parte full de análisis de texto. Sí. Y Fernando siempre decía que un buen director era un buen intérprete. Entonces, claro, yo parto muy desde ahí, de tratar de interpretar mucho al dramaturgo, al autor, tratar de interpretar todo lo que más se pueda. Que a mí, ponte tú, como que cuando empezamos a leer, yo también voy descubriendo cosas a medida que va leyendo la Pau, y que fue muy loco porque hice el ejercicio de leer La Última Niebla, ¿cierto? Como antes de dirigirla, pero después de dirigirla volví a leerla y le dije a la Pau, me llamó mucho la atención el juego respiratorio emocional, ¿cierto? Mm. Como que parte con miedo, parte sofocada, y yo le decía, esa respiración es por boca, ¿cierto? Después como angustiosa, y después esa respiración de boca se va al erotismo, que el erotismo también es respiración por boca, pero es otro patrón respiratorio. Y después hice el acto de volver a leer La Última Niebla, y La Última Niebla parte hablando del vendaval. Entonces es una obra que tiene mucho aire, como de falta de aire o como de, O sobra ¿cachai? aire. O sobre aire, ¿cachai? Y en ese aire se juega todo el rato esto como de me estoy muriendo en vida, quiero sentirme viva y erótica, como que está jugando siempre con la vida y la muerte como dos pulsiones muy, muy power y muy simbolizadas en Mm. el Eros, ¿cierto? Entonces, nada, pues y efectivamente los jueguitos de letras que decía la Pau ayuda también a las cadencias eróticas, a la dramatización. Entonces, fue muy entretenido analizar con la Pau en los ensayos el texto, porque se van descubriendo muchas cositas que yo, cuando lo leí de verdad en tercero medio en el colegio, las pasé así como yo no sé cómo les habrá pasado a ustedes, pero yo lo leí
Y claro, vi que había algo erótico, pero nunca me detuve mucho como que era muy tabú también, como que nunca me detuve a analizarlo, y yo creo que tampoco a sentirlo mucho o a conectarme mucho como con el relato, versus a leerlo ahora de grande, como con otras herramientas, decir como, demonios, ¿qué estaba escribiendo esta mujer en esa época, cachai? Ahí no sé, Natacha, ¿tú cómo viste la lectura? Cuéntanos también qué valor estético tiene para ti La Última Niebla, no sé, hoy en día, o los escritos de la Bombal, qué legado estético, literario, en esa corta obra que tiene, ¿cierto? De dos novelas y de este puñado de cuentos. ¿Cómo lo ves tú? La lectura primero me encantó. El fragmento que escogieron permite un poco este viaje. Se ve en un comienzo, claro, esta asfixia un poco de ella, pero ya propiamente en el texto, propiamente tal, se ven estos viajes y cómo Bombal va uniendo eh, algo que, claro, podría haber dicho, imaginó tanto, podría haberlo dicho abiertamente, pero no, cómo va encadenando con una sutileza enorme todo lo que va haciendo la protagonista, lo que va imaginando a primera, o sea, en una primera lectura, en un comienzo, no sé si todos los lectores diríamos como esto lo está imaginando. Es también parte de ese juego que elabora de manera muy sutil y con este lenguaje también, ¿cierto? Muy cercano a la poesía, a la imagen poética. Acá tengo una cita de una entrevista, de lo que decía ella en sus entrevistas, un poco lo que decía Paola. Dijo en una entrevista, para mí lo más importante ha sido siempre el ritmo, porque aunque me guste una palabra precisa, la rechazo si no entra en el ritmo. Siempre busco un ritmo que parezca una marea. La oración es una ola que asciende y desciende y luego vuelve a subir. Y creo que este texto que interpretó Paola ahora fenomenalmente es muestra de eso. Está todo el tiempo en esas oscilaciones maravillosas que me siguen hasta ahora fascinando. Y qué increíble eso. Nosotros ahí con la Pau empezábamos a mirar como en una frase usaba muchas palabras con D, o muchas palabras con B corta, y claro, yo creo que generan esa ola que comenta de ritmo, como que va increciendo algo y después ¡fum! Lo bota así. Tiene algo Sí, que tener que ver con su... Oh, perdón. No, no, no. Dale, por Su favor. sentido de la poesía, que ya es Eso. música, Ajá. y también que estudió música muchos años, tiene un vínculo con el sonido que a ella no le permitía, o sea, si algo le hacía ruido, tachaba y tachaba hasta que le generara esta marea de la que estamos hablando. Claro que es una sonoridad que va, que lo que hablábamos con la Diana, para el lector la va haciendo en la cabeza, pero igual tú puedes seguir una música, es como cuando uno lee poesía, o sea, hay como que el escritor te toma la mano y tapa. claro, pero te lleva para que tú vayas, bueno, si eres un lector ávido y curioso. Y para los curiosos y curiosas y kurioses, eh, también es bonito lo que hace la Dombal, por ejemplo, aquí en La Última Niebla, porque tú vas leyendo y dices, ay, pero esta mina, ya, está imaginando. Pero ella va poniendo algunos detalles, como por ejemplo lo que yo leí ahí, que dice que ella toma el sombrero de paja, que se lo pone. Y luego es súper interesante porque ese sombrero de paja desaparece, no está. Entonces para ella es la prueba de que ella fue a esa casa. De que vivió eso que ella cree que vivió. Entonces ahí, para los curiosos que quieran leer este cuento, que no lo hayan leído, esta novela corta, ahí, fíjense las pistas que da. Es muy entretenido, como, Sí. no sé, yo la encuentro fascinante. Ahora, no es la novela que más me gusta de ella. ¿Te gusta más la Pero es mortaja, no? ¿Cuál El te gusta? árbol. El árbol. Mm, Ah, sí, el árbol es bello también. Sí, sí, sí. sí. Oye, yo tenía marcada una cita del libro que editó la Natacha con respecto también a toda esta intensidad y a esta pasión.
muy cortita, que dice, el amor es lo más grande de la vida. Ante el amor, todas las demás emociones de la vida son emociones subalternas. Lo dejé marcado anteriormente y ahora lo quería compartir. Muy relacionado con la lectura, porque ella habla acerca de que va a envejecer, no tiene amor. No se imagina huyendo, prefiere morir, y después claro. al final cuando dice ningún átomo de muerte va a entrar en esta pieza, está constantemente citando la vida y a la muerte y cómo la vida, ella la asocia mucho al erotismo, pues, al erotismo, al naturalismo. Voy a hacer el acto de leer a algunas personas que nos escriben acá, chicas, porque tratamos obviamente de estar conectados con ustedes. Agradecemos el quórum, mucha gente está conectada. Recuerden que esto va a quedar disponible. Sabemos que algunos están llegando al trabajo, que no lo alcanzan a ver, pero compártanlo. María Sara nos pone, cualquiera puede escribir, lo difícil es crear entregando un secreto del alma que nadie ha descubierto. Maravillosa, Bombal. Gracias por este trabajo maravilloso, María Sara. Carmen Ulloa, gracias por destacar a esta escritora, poder visibilizar a estas grandes mujeres, reivindicar su literatura y su valentía. María Sara dice, probablemente no solo brillaba por su belleza, a propósito de lo que hablamos, eso también por su inteligencia. Me imagino que sí. Maravilloso, gracias a ustedes, Ida, la máxima, Pau, la amo, qué buena, estupenda, Pau, en la construcción de Bombal. La primera vez que leía Bombal sentí que una mujer pulenta quería dejar de vivir una vida aburrida, me encanta. Básicamente. Eriza los pelos, dice Begoña. Seca, Pau, brillante los comentarios, Natacha, Diana, y acá, bueno, Romina, la Pepa, ahí nos pone muchas cosas. Yo leí de adolescente a la Bombal y ¿qué me ponen? Sentí la opresión, la angustia, el ahogo, el redescubrimiento, toda esta ola emocional de la cual hablamos. En ese sentido les iba a decir, estábamos hablando de que era muy poética, pero yo siento que igual es muy dramática. O sea, como que siento que igual mezcla de los tres géneros, como el pulso de ir increciendo, ir bajando, subiendo, como que eso no pasa en todas las novelas. Como creo una que... rupturista, también lo conversamos ayer, o sea, como se está saliendo de los géneros, o sea, yo voy a escribir un cuento y lo voy a hacer con las herramientas que yo siento que tengo y que yo siento que quiero aportar, independiente de si esto es cuento, si esto está enmarcado en el género narrativo o no, porque ella se autodenomina poeta en prosa y claramente tiene, o sea, como que se sale del género. Claro, porque además el surrealismo entra en su escritura además por la época o por sus contactos, estaba sucediendo eso en el mundo. Entonces, claro, ella, es verdad, las herramientas, pero no se pone cortapistas y como las imágenes que le surgen, las pone ahí, es muy... Es como muy, podríamos decir, pornográfica para la época, porque hay varias descripciones en las otras novelas, no solamente de cómo empieza la naturaleza a brotar y empiezan también los humores del cuerpo, em, como que no tiene pudor en mostrarle al mundo en describir todo. que la mujer, o sea, que ella cree que sin amor no puede existir. Ahora, yo les pregunto a ustedes tres chicas feministas, ¿qué opinan de eso? Como por la cita que hiciste, Paulina, ¿qué opinan ustedes? Así como, porque la Bombal no pone el amor en los hijos, por ejemplo, ni en una mascota. Lo pone en el hombre, ni siquiera en una compañera, da lo mismo, ella lo pone en el hombre. Entonces, ¿qué? A mí me pasa, no, a mí me pasa de buenas a primeras, que yo siento que igual es como una construcción femenina de época, me pasa, y que siento que llega hasta nosotras, hasta el día de hoy, o sea, yo creo que ponte tú como, lo digo como alguien que recién se separó,
Creo que también es algo que uno, no sé, como que tengo varias amigas que también se separaron con la pandemia y uno habla también acerca como de también todo este desgaste que tenemos las mujeres como por mantener las relaciones cuando sabemos que la relación está fallando, pero porque también existe como que uno mantiene igual esa idea como de que depende de nosotras y como de que fuese algo que nos define y ahí en el fondo si uno empieza como a desentrañar, hay un tema de dependencia emocional heavy y de que las mujeres nos debiésemos depender emocionalmente de esa construcción con el otro. Entonces, como que a mí me pasa que como feminista o como una persona que ha estudiado el género, como que siento que igual es una construcción de como de un patrón cultural que tiene que ver con la romantización del amor, ¿cierto? Y con que la mujer se sacrifica por este amor para mantenerlo, porque la define, porque la llena de vida, pero que yo siento que en el fondo es súper tóxico y dañino y que es una de las cosas que el feminismo viene a revisar porque efectivamente eh, podemos perder la salud mental por eso. Y de hecho la Bombal perdió la salud mental Lo en gran conversamos parte la por otra eso. semana. Entonces, como que yo creo que siento que por eso me cae en una construcción de época, así como en algún minuto la construcción de época era como la maternidad, ¿Mm? como de que la mujer se definía por los hijos, por ser madre. Yo encuentro que igual hay una, como sobre todo posguerra, en donde la mujer se empodera tanto sexualmente, encuentro que se empieza a definir mucho por las parejas, y de hecho en los años 50, 40 es como conocía esta rivalidad entre mujeres, o entre las recetas para conquistar al hombre, o buen marido, como que siento que es una construcción como de época de lo femenino con respecto a qué se espera o cómo se debiese relacionar la mujer con el hombre. Entonces esa es mi postura, no sé qué opinan las chiquillas. ¿Y tú, Natacha, qué pensáis? Yo opino que sí, que en ese plano Val era conservadora, por algo social sin duda, que es lo que dice Diana. Eh, claro, acá estamos hablando de ella como escritora, ¿cierto? No como en la Sí. ficción de... Claro. No, ella como escritora y tomando la cita de la Paulina, Claro. citaste. Dice también ahí en una entrevista en un momento que una mujer no puede ser estropajo de un hombre también. Entonces ¿Mm? igual tiene esos contrapuntos, sin Pequeños embargo, guiños. niño y en algunas cosas es muy adelantada y en otras muy conservadora, pero al final siempre está un poco al centro del hombre y eso era así y también ella lo dice en sus entrevistas, que la mujer un poco siempre está centrada en eso. Entonces quizás Buscando ese es ese amor, claro, la necesidad de ser reconocida De ser deseada. en ese amor, sí. Sí. Como que sin uno embargo, la no literatura es valiera donde por... yo como que la literatura es donde ella yo creo que subvierte esas ideas al momento de que en La Última Niebla, por ejemplo, se cuestione la rutina de la vida conyugal, esa lata, ese aburrimiento, el placer, como que ahí creo que hace un contrapunto, pero ella en su vida como entrevistada, como persona, claro, opinaba así, el hombre era el centro y ahí está un poco el objeto de deseo de la mujer. Sí. Ya. Sí, sí, te iba a decir, muy chistoso esto, en mi tesis de estética que me dirigió Patricia Espinosa, que estuvo acá con nosotros también hablando de la Maipina La Barra, yo tenía una teoría acerca de las mujeres de la literatura que escribían patriarcalmente, es decir, que imitaban los mismos estereotipos de los escritores, mujeres que las llamé travestis, porque eran mujeres que escriben patriarcal, pero como que hay tensión, como que les gustaría irse para el otro bando, como que hay cosas que no, como cosas del estereotipo del personaje femenino que no como que generan roces, como que, feministas, como personas que efectivamente ya ven estos estereotipos y como que los dan vuelta, ponen a la mujer en otra área, ¿cierto? No repiten los mismos estereotipos que dice la Lucía Guerra, que analizó harto la María Luisa Bombal, tiene un texto que se llama, que lo hemos citado varias veces acá, como de mutilaciones de los personajes literarios, y habla de estos estereotipos, ¿cierto? La loca, la femme fatal, la prostituta, la madre, la Virgen María, como que la mujer es polar, o es buena, santa, pulcra, bella, princesa, o es
la pecadora, ¿cierto? Lady Macbeth, Medea, son mujeres como peligrosas, ¿cierto? Y que efectivamente las escritoras feministas tratan como de humanizar los roles, no caer en estos estereotipos para un lado o para el otro. Y yo creo, ponte tú, a mí me pasa que la Bombal yo la clasificaría en una escritora travesti, en el sentido de que ella es muy conservadora, pero habla de autoplacer, o sea, como que empieza a poner temas que efectivamente las mujeres no deberíamos como hablar de esto en vivo, y tira ciertas cosas como, vemos que la salud mental de esta mujer, de sus protagonistas, por sentirse deseadas, está siempre en tensión peligrosa, entonces yo siento que ella tiene un roce como de un desajuste con respecto a ese papel conservador que mantienen los personajes de las apariencias. No sé si están de acuerdo conmigo ahí. Sí, porque o sea, están en contrapunto porque son muy frágiles. O sea, son Así. personas son mujeres que se dan cuenta, pero no pueden ir contra, porque si no, enloquecen o mueren, Bueno, ¿cachai? O las Ofelia cancelan, sí, sencillamente. O las Ofelia, cancelaban. Claro, claro, Ofelia o Juana de Arco, sí, es como que tenéis dos salidas. De hecho, claro. bueno, eso es una cosa que analizan harto los estereotipos de las primeras como mujeres que tratan de subvertir el rol de los estereotipos, terminan siempre con mujeres que están en la utopía, o sea, están soñando, se van de la realidad pasiva o se mueren. Como que la protagonista femenina no tiene más salidas, precisamente como por este patriarcado, ¿cierto? Que no les da como más posibilidades de resolverse a sí mismas. O sea, bueno, por eso, por ejemplo, hablando de la Bombal, en La Mortajada, la protagonista está muerta. Y ya en la muerte tiene que tratar de resolver lo que no resolvió en vida. Eh, con los estereotipos, ¿cachai? Claro. Y entonces está el marido que no la vio, el amante con el que siempre quiso pero no pudo porque no sé qué, el hijo que la trata peor que el marido, la otra pobre nuera que está en el sur encerrada por bonita. Eh, o sea, la muerte tampoco es solución. Claro. Entonces, yo quiero Pobres mujeres. ser subversiva, hablar desde la subversión, pero claro, sí también, como decís tú, un poco travesti, porque no, Habla de la incomodidad de ser mujer, ¿cachai? Pero denota claro, una incomodidad, no es algo que la satisfaga totalmente ese rol, como que de hecho ese rol la conflictúa, ¿cachai? Le seduce, pero la conflictúa. Por eso yo creo que ella está ahí como en esa transición. ahora son mujeres, las mujeres de la Bombal son mujeres que extrañamente ella, siendo parte de la bohemia, del resurgir cultural que existía en esa época, son mujeres chilenas como lánguidas, como dedicadas a estar en casa. El marido Daniel le dice a ella, si yo no me hubiese casado contigo, tú te habrías dedicado a tejer cosas para la gente pobre con tus hermanas. O sea, la sentencia. Pero estas mujeres tampoco tienen como una motivación cultural. O sea, ella, ¿qué hace? Va a misa, juega con las brasas, mira, va a la pajarera, pero podría agarrar un libro, Estudiar, no sé, estudiar, meterse a la claro, universidad, claro. o estudiar un instrumento, o son todas como lánguidas, ¿te fijáis? Son como heroínas que están presas Esta pasividad. de esta situación, arman toda una cosa en la cabeza, pero no son activas, no No, son no son mujeres activas, activas. no son activas de acción, no son capaces de llevar el accionar al cuerpo, sino que de cabeza. Están Claro, rumiando. porque por último tú dices, ¿sabes qué? ¿Me aburriste, Daniel? Me Yo hago una voy. maletita y me voy, o no sé, pero no lo hacen. No. No trabajan en el campo, no inventan, no eh, están como en el Están rol como también de la hija mujer. No sé, eh, es extraño Pero es porque una ella crisis, habla, pero yo muestra. creo, pero es como una crisis del rol. Si al final a mí una de las definiciones de feminismo que más me gusta no tiene que ver con, que no es mía, desde la Nati Golub, no es que las mujeres no tengamos los mismos derechos civiles o legales que los hombres. Nosotros ya hemos conquistado esos derechos, ¿cierto? Nosotras
tenemos acceso a la universidad, tenemos acceso a votar, tenemos acceso a trabajar, a ocupar roles de liderazgo, a estar en cargos políticos, hemos ido en la lucha histórica conquistando esos temas, pero lo que no tiene, y que lo que denuncia esta crítica literaria feminista, es que no tenemos la misma autoestima que los hombres, que no valemos lo mismo, o sea, como ser mujer no tiene la misma valía. Y yo Pero creo, no nos valemos, no nos valemos. Nosotros nos auto bajamos el precio. claro, lo que pasa es que por el constructo social construimos una autoestima más baja que hace obviamente que entremos en este síndrome del impostor, que no nos creamos el cuento, que no nos sintamos capaces, que seamos más pasivas a más activas, ¿ya? Porque tiene que ver como con todos esos roles de estereotipos que hemos ido como cultivando a lo largo de la historia, que nos han hecho estar en ese lugar de esperar, de ser pasivas, pacientes, sacrificadas en el amor. Entonces, yo siento, por eso decía que los roles de ella muestran esa crisis de ese estereotipo de género, como es un rol en crisis, es la dueña de casa que no estudió, que no trabaja y que la vida se le está yendo y se tiene que preocupar de la belleza cuando tiene que envejecer. Entonces es un rol en crisis, es una incomodidad de ser mujer en ese contexto. Entonces yo creo que en eso es interesante, aunque la Bombal no se defina feminista, darnos cuenta de esa construcción de género que genera ella. No sé, ahí Natacha, ¿qué piensas tú como con respecto, y acá para ir cerrando, que la Natacha nos haga así también un cierre, porque ya estamos ahí, miren, para que vean que les entretuvimos a la gente, dicen, con toda esta interpretación que han hecho me dieron muchas ganas de leer sus obras, dice Pía Muñoz. Esa es la idea, y Roberto Bravo también nos felicita desde Punta Arenas. Muchas gracias que nos estén viendo desde allá. Está muy interesante la conversación, vamos a ir cerrándola porque ya estamos en la hora. Así que, Natacha, ahí como un poquito como para cerrar, invitar a la gente a leer a Bombal, y también como para ti esa construcción que hizo ella de la mujer, cómo dialoga hoy en día con los estudios de género, con el pasado, cómo lo ves tú, y cómo invitas también a los futuros profesores a hacerse cargo de esta imagen en el aula. Claro. Sí, un poco retrata a la mujer desde este encarcelamiento, esta opresión, ¿cierto? Pero también adhiero nuevamente el factor de clase, de mujer aristócrata también aburrida, porque también esa era la realidad. Entonces, claro, no sé si tenían o quiso ella o le interesó mostrar a mujeres tan ocupadas o con un mundo interior en ese plano, digamos, tan resuelto, sino justamente lo que quería mostrar era eso, esa languidez, esa monotonía, esa ausencia absoluta de la posibilidad de soñar, que es al final lo único que les queda, ¿no? Como imaginar. Y eso yo creo que tiene que ver, claro, con el tema de clase que atraviesa también lo de la mujer en ese momento exacto, primera mitad de siglo. Y la otra pregunta, Diana, era... No, que cómo invitar a la gente a leerla, ¿cierto? Y a cómo hacernos cargo de esta mujer, ahora en pleno feminismo, ¿cierto? Además que es inevitable que las chicas, cuando uno va al colegio y todo, cómo dialoga esta obra, igual siendo que ella no es feminista, cómo dialoga esta construcción de la mujer en los estudios, ¿cierto? En la universidad, en el colegio. Sí, yo invito mucho a leer a María Luisa Bombal. Primero se van a encontrar con una literatura fuera de lo común. Ella misma decía como que se alejó de esa literatura de hechos, de narrar hechos. Acá estamos ante sensaciones, ante un lenguaje muy delicado, muy bien construido, delicado en su hechura, ¿cierto? No en la concepción femenina de lo delicado, sino que en la hechura, en cómo ella construía frase a frase sus novelas y sus cuentos. Entonces eso es deslumbrante en sí mismo. Otra cosa es que las mujeres de Bombal no se distancian lamentablemente tanto de la actualidad. Yo creo que todas, o no, obviamente esto es como asumir algo, pero en algún plano nos hemos sentido posiblemente atrapadas o ante la imposibilidad de algo que va más allá de nosotros y que de pronto tiene que ver con constructos sociales o con nuestro lugar, con nuestra época.
y que nos sentimos en esa injusticia, ¿cierto? Como en esa mirada un poco desde el rincón de que esto no tiene que ver con lo que yo soy o lo que yo merezco. Entonces, en ese plano es sumamente contemporánea, yo creo que se van a entretener muchísimo con estas obras. Oye, quiero aportar una última cosa, igual con respecto a esto de poner el amor romántico al centro como el centro de la vida. Siento que el feminismo ha sido un aporte para nosotras. Ya como que medimos todos nuestros vínculos por una misma vara, ya no hay como, no, esta es la pareja y los amigos tienen que ir acá. Como que ya siento que gracias al feminismo ya no existe esa diferencia. Chuta, yo tengo que estar acá por el marido y los hijos vienen después. Yo creo que ya, esta generación está como aboliendo ese tipo de jerarquías dentro de los vínculos. Pero sí es muy importante verbalizarlo, mostrarlo, como obviamente con respecto a su época, como dice la Natacha. Esto era como una imagen de lo que sucedía. Si no te casabas con este primo, te quedabas realmente a vestir santo. De una, y pobre, como se dijo recién. Además, pobre, sí, pues es que no, si no tenéis profesión, no teníais que echarle mano, pues al final, por eso necesitáis que te mantuviera, literal. Súper queridas, muchas gracias por la conversación exquisita con la Pau, con la Natacha, con la Paulina. Invitar a leerla, creo que es interesante leerla desde su época y contrastarla con nuestra época, ¿cierto? Como con el autoplacer, el erotismo femenino. Así que creo que es muy contemporánea, como dice la Natacha. Estoy muy de acuerdo en eso, así que ahora sí las invito a todas a despedirse, a decir sus últimas palabras a la gente ahí que nos está viendo en la casa. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer pero enormemente a la Diana Invisible, a este grupo, a Tobías, al Joaco, gente que no está detrás en pantalla, pero que han sido maravillosos. Yo soy hiperlectora, entonces todos estos pequeños espacios de mostrar y visibilizar, sobre todo autoras chilenas, encuentro que está total. Así que agradezco profundamente y te agradezco a ti, Paulina, a ti, Natacha, también por todo lo que han aportado. Me encanta, porque me encanta saber. Y Diana, estrellitas para ti. Linda. Corazones también para ti. Muchas gracias. Gracias, Pau. Muchas gracias, muchas gracias. Linda, Natacha, muchas gracias por tenerlas acá. Sí, pues nos vemos el próximo martes. Vamos a estar con Tatiana Molina viendo la Estela Díaz Barín, también una gran mujer que le tocó masculinizarse bastante, además para poder abrirse camino de una poesía brutal, brutal, brutal. Así que los invitamos el próximo martes a las 19:30 horas a conectarse nuevamente. Nos quedan 2 capítulos más, nos queda Estela Díaz Marín y María Mombal. Ahora nos vamos con este ciclo de poesía. Estamos en el mes del libro, así que aproveche, compártanos, difúndanos, que es gratis. Eso es lo mejor, es gratis y online, puede verlo de cualquier parte de Chile y del mundo. Así que eso a todos los que nos están viendo y muchas gracias, Paula y Natacha. Muchas gracias a ustedes también. Encuentro que nos habríamos quedado toda la noche, una cosa así, porque estaba con súper una copa de vino. Lo más entretenido que hay. Sí, la copa de vino y los quesos nos faltaron. Bueno, muchas gracias. Igual vuelvo a recomendar el libro que editó la Natacha para ti, Pau. No sé si lo conoces, Poeta en prosa. No. De la editorial Alquimia, después te podemos mandar ahí los datos para que lo busques, para que lo veas. Está súper interesante porque es una biografía basada en las entrevistas. A ver, entonces, poesía en prosa. Pues, Poeta en prosa. Y son extractos de sus entrevistas por la editorial Alquimia. Estoy segura que lo vas a poder conseguir así. Pero por supuesto, ya lo voy a pedir hoy día. Muchas gracias. En serio, gracias. Bueno, un abrazo grande, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Lo pasé muy bien. Igual.